Preguntas para primaria. ¿Quién sabe más? ¿Cuál de estos animales es un insecto? ¿Loro, araña, escarabajo o serpiente? La respuesta es escarabajo. Ana tenía 57 rosas para vender. Si en la mañana vendió 13, ¿cuántas le quedan por vender? 44, 70, 52, 48. Y la respuesta es 44. ¿Cuál de estas enfermedades puede aparecer en tus dientes si no te cepillas regularmente? Migraña, caries, fractura, ceguera. Y la respuesta es caries. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto español? 32, 30, 29 o 27. Y la respuesta es 27. ¿Cuál de estas vitaminas es necesaria para tener una buena visión? Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D. Y la respuesta es vitamina A. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra estructura? 3, 4, 5 o 6. Y la respuesta es 4. ¿Cómo se llama el deporte que se muestra en la imagen? ¿Fútbol, béisbol, vóley o baloncesto? Y la respuesta es baloncesto. ¿Cómo se lee esta expresión matemática? 41 es igual a 140. 41 es mayor que 140. 140 es igual a 41. 41 es menor a 140. Y la respuesta es 41 es menor que 140. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra asombroso? Sorprendente, común, elocuente, reactivo. Y la respuesta es sorprendente. Señala el sustantivo de la siguiente oración. Saldré a caminar junto a mi perro. Saldré, caminar, junto, perro. Y la respuesta es perro. ¿Cuál de estos animales es un felino? Lobo, chacal, gato, perro. Y la respuesta es gato. La luna emite luz propia, ¿verdadero o falso? Y la respuesta es falso. ¿Cuál es una de las consecuencias del movimiento de rotación de la Tierra? Las estaciones, los terremotos, los tsunamis o el día y la noche. Y la respuesta es el día y la noche. ¿Cuál proceso nos permite convertir los desechos en nuevos productos, disminuyendo la contaminación del medio ambiente? Polinización, reciclaje, fertilización, colonización. Y la respuesta es reciclaje. ¿En cuál continente se encuentra Australia? ¿África, Asia, Europa u Oceanía? Y la respuesta es Oceanía. ¿Qué tipo de eclipse se ve en la imagen? ¿Eclipse solar o eclipse lunar?
Y la respuesta es eclipse solar. ¿Cómo se les llama a los pueblos o individuos que no tienen un lugar fijo para vivir y que constantemente se trasladan de un lugar a otro? Nómades, tribus, sedentarios, aborígenes. Y la respuesta es nómadas. ¿Cómo se llama el texto que narra la vida de una persona? Leyenda, biografía, mito, bibliografía. Y la respuesta es biografía. Los sufijos se agregan antes o después de la palabra que van a modificar. Antes, después. Y la respuesta es después. ¿Cómo se lee la hora si la manecilla pequeña del reloj está en el número 7 y la larga en el número 4? 7:40, 4:20, 7:20, 7 en punto. Y la respuesta es 7:20. ¿Cómo se llama la lección que nos deja una fábula? Mito, leyenda, cuento, moraleja. Y la respuesta es moraleja. ¿Cuál punto se utiliza para separar dos párrafos de un texto? Punto y seguido, punto y aparte, punto y final, punto y coma. Y la respuesta es punto y aparte. ¿Qué nombre recibe la persona que envía una carta? Remitente, destinatario, mensaje. Y la respuesta es remitente. ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema que no tiene vida, pero influyen en los seres vivos que forman parte de él? Factores bióticos, factores abióticos. Y la respuesta es factores abióticos. ¿Cómo se denominan los organismos capaces de producir sus propios alimentos? Heterótrofos, ovíparos, autótrofos, vivíparos. Y la respuesta es autótrofos. ¿Cuál de estos instrumentos se utiliza para medir la masa de los objetos? Termómetro, balanza, regla, dinamómetro. Y la respuesta es balanza. ¿Cuál es la capa más externa de la geósfera? Núcleo, manto o corteza. Y la respuesta es corteza. ¿Cómo se llama la parte del volcán que está siendo señalada en la imagen? Chimenea, base, cráter, respiradero. Y la respuesta es chimenea. ¿Cuál de estos templos pertenece a la cultura maya? Luxor, templo principal, Kukulcán, Batadaich, Polonnaruwa. Y la respuesta es Kukulcán. ¿Cuál de estos alimentos es rico en carbohidratos? Pan, pescado, carne o pollo. Y la respuesta es pan. ¿Cuál de estas es una fuente de energía renovable? Gas natural, petróleo, carbón o energía solar. Y la respuesta es energía solar.
¿Cuál órgano es el principal responsable de absorber los nutrientes que nos aportan los alimentos? Riñón, corazón, hígado, intestino delgado. Y la respuesta es intestino delgado. ¿Cuál es la capital del Perú? Bogotá, Quito, Cusco, Lima. Y la respuesta es Lima. ¿Cuál de estas palabras es un sustantivo? Correr, zapato, dormir, fuerte. Y la respuesta es zapato. ¿Cuál de estas palabras está escrita de forma correcta? Y la respuesta es la primera. ¿Cuál estación se caracteriza por tener los días más cortos, las noches más largas y las temperaturas más bajas? Primavera, invierno, otoño, verano. La respuesta es invierno. ¿Cuándo se celebra el Día Mundial del Agua? 31 de diciembre, 22 de marzo, 24 de marzo, 19 de octubre. Y la respuesta es 22 de marzo. ¿Cuál es el planeta con la mayor cantidad de satélites naturales? Neptuno, Venus, Júpiter o Saturno. La respuesta es Saturno. ¿Cómo se llama este medio de transporte que se muestra en la imagen? Tren, funicular, tranvía o metro. La respuesta es funicular. Correspondencia es una palabra aguda, llana o esdrújula. Y la respuesta es llana. ¿Cuál es el resultado de dividir 76 entre 4? 19, 80, 304 o 29. La respuesta es 19. ¿De cuál país es capital la ciudad de Seúl? China, Japón, Corea del Sur, Filipinas. Y la respuesta es Corea del Sur. ¿Cuál es el continente más poblado del mundo? Asia, Europa, África, América. Y la respuesta es Asia. ¿Cómo se escribe siglo XVIII en números romanos? Y la respuesta es la tercera alternativa. ¿Cuál de estas palabras contiene un sufijo? Termómetro, especial, carro, comida. La respuesta es termómetro. ¿A cuántos kilogramos equivale una tonelada? ¿100 kilogramos, 10 kilogramos, 1000 kilogramos o 10.000 kilogramos? Y la respuesta es 1000 kilogramos. ¿Cómo se clasifican los árboles que pierden sus hojas durante una parte del año? ¿Árboles de hoja caduca o árboles de hoja perenne? Y la respuesta es árboles de hoja caduca. ¿Qué tipo de palabra es escribir? Verbo, adjetivo, adverbio o sustantivo. Y la respuesta es verbo. ¿Cuál es el único país del mundo en el que hay panda en estado salvaje? Japón, Tailandia, Corea del Norte o China.
Y la respuesta es China.